Ok, me disculpo por los perros. Parece que no van a dejar de ladrar. De verdad, no dejan de ladrar en todo el día, así que acostúmbrense. Hola, mi nombre es Ezra Sabu y espero pasemos un rato agradable juntos. El día de hoy vengo con el primer video del balance del 2016. Esto ya está llegando un poquitín tarde, lo siento por eso. Primero que nada, en este video les voy a mostrar los peores libros del 2016. Y no es que sean verdaderamente malos libros. La verdad es que muchas de las lecturas fueron bastante interesantes, pero simplemente no estuvieron a la altura de mis expectativas, o simplemente no cumplieron con lo que yo estaba buscando, o no estaban en el momento adecuado. Y eso es de lo que vamos a hablar con estos 5 libros más una mención honorífica del 2016. Antes de empezar con este top 5 de los peores libros, voy a hacer una pequeña mención porque este en realidad, en primera, no es un libro, y en segunda no es que me haya desagradado, simplemente me pareció muy corto y que no me complementó demasiado. Sí ayudó a comprender un poquito más el personaje, pero sentí que le hizo falta algo más, como que estuviera más largo, por ejemplo. Y este es El Oxford de Lyra, de Philip Pullman. Este complementa la trilogía de la materia oscura, y es sumamente interesante esta trilogía. De verdad se las recomiendo. Muy pronto hablaremos de eso, muy pronto. Pero de verdad, este suplemento sentí que necesitó más. Hubo un detalle que me hizo de verdad querer este suplemento, y es que verdaderamente como que todo el viaje que comprende el personaje principal, Lyra, como que con este suplemento terminas de afianzar, por así decirlo, lo que aprendió a lo largo de toda la trilogía. Entonces eso es como el lado bueno, pero el lado malo es que fue demasiado corto y solamente te emociona y no te lleva a ningún lado. Entonces eso es como que el punto por el cual queda en una pequeña mención especial en este canal. Ahora sí, vamos al top 5 de los peores libros del 2016. Y como dije, no es que sean los peores, simplemente no estuvieron a la altura. En quinto lugar tenemos De gatos y sus mascotas, de Arturo Villaseñor. No es que sea un mal libro, pero simplemente no terminó de convencerme. La idea original me pareció bastante interesante, de gatos y sus mascotas, o sea, las mascotas son los dueños, entonces es bastante interesante porque los gatos tienden a ser bastante rudos. Y esperaba unas historias bastante interesantes acerca de cómo los gatos tratan a sus dueños o algo por el estilo. Simplemente la historia no la sentí a la altura. Tocó muchos otros temas que tal vez quedaban un poquito fuera del contexto, y aunque parte de las cosas que me gustaron de este libro es cómo unía varias de las historias, porque son como varias historias cortas de distintos gatos, pero al final todas están como conectadas. Entonces eso es como la parte más interesante del libro, pero sentí que le hizo falta un poquito más de emoción y de acción, y que conectara un poco más con el lector. Entonces eso es como de las partes que me dejaron a deber de este libro, y pues se queda en el puesto número 5. En el puesto número 4 se queda Blackbird, Perseguida. Y es que este libro, aunque es bastante interesante y tiene esta perspectiva de que está escrito en segunda persona, en todo eres tú y tú. Entonces esto es bastante interesante. La historia tiene un ritmo muy bueno, pero falla en muchas cosas, como el hecho de que está dividido en 2 partes cuando se nota que es una historia nada más. Entonces te deja la mitad de la acción en el primer libro, así que eso no tiene ningún sentido. No he leído el segundo, así que pues no puedo saber exactamente qué pasa al final, y eso me desespera porque simplemente la historia no tiene un cierre en un solo libro. A pesar de que Harry Potter son varios libros, cada libro tiene su propio cierre, y eso es algo bueno. En este libro no sucede así. Eso, sumarle a personajes sumamente cliché, entonces pues simplemente esa historia no terminó como que de cuajar, entonces se queda en el puesto número 4. En el puesto número 3 hay un libro que en realidad no es un libro, es una obra de teatro, pero sumamente me duele muchísimo haberlo puesto en este lugar, porque verdaderamente esperaba que me gustara, pero tal vez es por el hecho de que no estoy tan acostumbrado a leer obras de teatro, a diferencia de las novelas, y tal vez debí de haber empezado con este autor en alguna novela, pero es que es un autor clásico y me lo recomendaron muchísimo y decidí leerlo, y es Anton Chekhov, y con el libro El Jardín de los Cerezos. El Jardín de los Cerezos simplemente no terminé de conectar con el libro. Es bastante cortito, esa es una ventaja, porque pues es una obra, obviamente no puedes hacerla demasiado larga, pero me revolvió bastante, aparte de que los nombres todos están en ruso, entonces eso también creaba bastante confusión. Tenía que tener la lista de los nombres y los personajes siempre al lado mío para entender quién era quién y qué estaba diciendo. La historia, desde la sinopsis, me había llamado muchísimo la atención, es por eso que había escogido este libro, pero simplemente las cosas no terminaron de cuajar jamás. Entonces eso me desesperó bastante. Súmale el hecho de que es una obra de teatro, que no entendía quién era quién, y que utiliza palabras bastante rebuscadas. Entonces hubo muchas cosas que hicieron que no estuviera yo listo para esa historia. Entonces no es que sea un mal libro, mucha gente le encanta El Jardín de los Cerezos y me parece una historia bastante interesante, pero tal vez me gustaría haberla visto narrada en forma de novela y no tanto como de obra de teatro, y no sé, le hizo falta algo más.
hizo falta algo y de verdad me duele porque de verdad quería que me gustara este autor porque mucha gente me lo había recomendado, gente que verdaderamente tengo fe en su opinión, entonces tal vez le dé una oportunidad, pero esta vez con una novela y no con una obra de teatro. Entonces tal vez ese sea el problema mío, que no estaba listo para una obra de teatro y no comprendí exactamente cómo tomarla, las cosas, como que estaba muy metido en el formato de novela que cambió drásticamente sin haberme adaptado a eso. Entonces tal vez ese haya sido el problema, probablemente. Mea culpa. En el puesto número 2, un libro que me decepcionó bastante desde mi perspectiva es Leal, de Verónica Roth. Es la última parte de la trilogía de Divergente y honestamente Divergente me había parecido bien, Insurgente me había gustado mucho, pero Leal simplemente no me gustó. O sea, no sé. Uno de los problemas más grandes que tuve es que el libro está narrado por dos personajes, Tris y 4. Y el problema es que hubo momentos en los que ni siquiera entendía quién era quién, de verdad. O sea, había momentos en los que estaba leyendo a 4 y creía que quien estaba narrando era Tris. O sea, eso no tiene sentido. O sea, eso simplemente me hizo sentir que 4 carecía de personalidad propia. O sea, sentí todo tan mezclado que de verdad nunca conocí verdaderamente a 4 y eso me desesperaba bastante. Aparte tomaba decisiones y pensaba cosas bastante al estilo de Tris en vez de él propio, que simplemente me pareció un personaje totalmente nuevo en comparación a las primeras dos partes. Eso simplemente no lo encontré en ningún sentido. Aparte entiendo que haya sido necesario hasta cierto punto que alguien más narrara el final de la historia por cuestiones de spoilers que no voy a mencionar en este momento, pero probablemente muchos de ustedes ya saben. Entonces, eso se entiende, digo, era necesario, pero tal vez si hubiera dejado únicamente el epílogo narrado por él, hubiera sido muchísimo mejor que haber tomado esta iniciativa. Aparte, la muerte de un personaje me pareció sumamente estúpida y muchas acciones tomadas también simplemente no tenían sentido. Entonces, hubo muchos de estos detalles que simplemente sentía que la historia simplemente se fue por otro lado y como que no terminó, como que perdió el rumbo, ¿no? O sea, es como que iba más o menos bien en Divergente, era obviamente una copia de muchas otras distopías y cosas por el estilo, pero hasta cierto punto se lograba medio mantener por sí solo. En Insurgente vimos un crecimiento, desde mi punto de vista, mayor. Sí, tenía mucho desorden en la historia, pero a pesar de todo, como que las cosas iban hacia un buen camino. En este libro simplemente sentí como que se perdió todo el rumbo y eso no me gustó, eso no terminé de conectar con eso. Muchos personajes simplemente se esfumaron de la historia y no terminaban de tener un cierre como debió de haber tenido, como es una última parte de una trilogía, y eso simplemente me desesperó bastante, así que no, ese libro simplemente no me terminó de gustar. Lo único bueno que puede tener es que se lee bastante rápido, bastante ligero y fácil de leer, es lo único bueno que tiene. Nada más, pero que me haya gustado como tal, no. Y por último, el que para mí fue el peor libro del 2016. Y verdaderamente duele porque ya había leído un libro de este autor y me había gustado, pero había sido coescrito con otro autor. Entonces, ahora que leí un libro que se supone es únicamente de su autoría, me hace dudar verdaderamente de si él es buen autor o algo así. No tengo nada contra su persona, pero simplemente este libro no me gustó. O sea, me pareció lleno de clichés, simplista, sin sentido. Curiosamente eso lo lleva en el nombre, porque es el sinsentido del amor. La historia me pareció de lo más cliché del mundo. Su personaje principal, que ya ni siquiera recuerdo el nombre, de verdad, Lana, se llama Lana. ¿Por qué pone ese nombre? Lana del Rey, pobrecita. Bueno, el punto es, verdaderamente jamás sentí que Lana aprendiera algo de la historia y tomaba decisiones muy estúpidas, aparte de que el libro era bastante predecible, lo cual hacía que la historia fuera mucho más aburrida y digo, es un libro bastante corto. Las únicas cosas que tiene buenas hasta cierto punto son una que otra frase que puede sonar medio inspiradora y chida y así, pero estamos hablando de 4 frases en todo el libro. Es sumamente decepcionante eso, la verdad, y más por un libro de este género. Aparte aquí tengo por aquí una lista que había hecho de cosas. Escribí cosas acerca de cómo sentí la historia en el momento en el que la estaba leyendo y mencioné que tarda mucho en tomar un buen ritmo la historia. Eso dice, aquí escribí en su momento que fue como hasta el medio, a la mitad del libro empecé a sentir. Y de hecho es verdad, si nos ponemos a pensar, todas las marcas están de la mitad del libro hacia el final, entonces eso es bastante decepcionante porque a mí si un libro no me atrapa en las primeras 5 páginas,
verdaderamente eso no es bueno. O sea, ¿cómo quieres que me quede si no me das algo con qué quedarme? Entonces, yo lo leí más por querer terminar el libro y por querer darle una oportunidad, cosa que sumamente me decepcionó. Me decepciona también el hecho de que cae mucho en el tema de las clases sociales de una manera muy cliché. Entonces eso es sumamente, o sea, se ha visto tanto ese tema que verdaderamente ya no innova en nada. Entonces me desespera porque yo esperaba un poquito más, como que mostrara incluso de una mejor manera este tipo de choques social, por así decirlo, y no se muestra y simplemente sigue como el mismo ritmo de la mayoría de las historias. No, simplemente no. Pero como decía, simplemente la historia no tiene sentido. El sinsentido del amor no tiene sentido. Así que por eso se queda en el primer lugar. Y decepciona. Porque verdaderamente esperaba más del autor. Sobre todo porque Pulsaciones sí me gustó. Entonces, muy decepcionante, de verdad. Y bueno, eso es todo por hoy. Mi nombre es Ezreal Sabu. Espero que les haya gustado o no esta lista. Bueno, espero que les haya gustado esta lista y no se molesten porque haya puesto algún libro. Mucha gente me criticó mi lista de peores libros del año pasado y lo lamento mucho, pero simplemente es mi opinión en respecto a cómo me sentí al momento de leer estos libros. Obviamente, si vuelvo a leer estos libros en el futuro y mi opinión cambia, se los haré saber. Pero de momento, esa es mi opinión. Y bueno, eso es todo por hoy. Mi nombre es Ezreal Sabu y nos vemos hasta el próximo video. Hasta la próxima. Adiós.